Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 6 de febrero y esta última semana ha sido bastante interesante porque ha habido 3 empresas muy importantes, entre otras, que han presentado resultados. Ellas son Google, Facebook y Amazon y os contaré un poco pues cómo han ido los resultados y por qué ha habido tanta volatilidad con ellas. Además, ha habido una polémica con el gestor de fondos Alejandro Estebaraz y su canal de YouTube, que también me gustaría tratarla y hacer una pequeña reflexión de cómo podemos evitar errores antes de invertir intentando copiar a un gestor de fondos. Pero antes de continuar me gustaría daros un mensaje de nuestro sponsor. Os quería comentar que el tuitero Nudista Investor, famoso por popularizar el término porno financiero, seguramente a alguno os suene, ha abierto inscripciones a su newsletter gratuita. Y estaréis pensando que por qué suscribiros. Pues aparte de porque es gratis, como él mismo dice, controlar tus finanzas no se resume en apuntar los gastos, llegar desahogado a final de mes y luego con lo que sobre pues invertir un poco de dinero todos los meses. Que eso está bien, y no pasa en todas las casas, no lo hace todo el mundo, pero hay más. Controlar tus finanzas significa entender cómo funcionan las reglas del dinero y jugar la partida con mentalidad ganadora. No hay trucos ni recetas mágicas, pero si quieres saber por dónde empezar y aprender sobre finanzas personales, inversión y negocios online, pues lo mismo apuntarte a la newsletter de Nudista Investor pues puede ser una buena idea. Y si no, al menos pues te echas unas risas. Os voy a dejar el enlace a la newsletter en la descripción, tanto en iVoox como en el canal de YouTube, y así podéis suscribiros si queréis, echarles un ojo y luego si no os gusta pues también siempre os podéis desuscribir, que es bastante fácil, es solo darle un clic. Bien, pues vamos a empezar con los temas que hay que hablar esta semana, que por supuesto son los resultados de empresas de Google, Facebook, Amazon. Por si os lo habéis perdido para Google, ya hice un vídeo el día que presentó resultados, lo puse en el canal de YouTube, en especial lo hice porque Google es mi primera posición en cartera, es la que más pesa y me parecía interesante pues compartir ciertas reflexiones. Luego también es cierto que Facebook cayó un 25% tras presentar resultados, y Amazon pasó de estar bajando un 7% a subir un 15%. Estas volatilidades son muy altas y no es lo normal en bolsa. Bien, sí que es cierto que hay que entender por qué pasa esto y qué es lo que está ocurriendo en el mercado y si realmente los resultados de Facebook han sido tan malos para que caiga un 25% o los de Amazon han sido tan buenos para que suba de un menos 7 a un más 15%. Y lo que tenemos que entender principalmente es que tenemos que saber que estamos comprando negocios, que no estamos comprando por la lotería de algo sube, voy a comprar, algo baja, voy a vender. Dicho esto, los resultados de Google, como ya comentaba en el vídeo de YouTube, que si lo queréis ver simplemente vais a YouTube, ponéis la magia de la inversión y es de los últimos vídeos que he subido, me parecen bastante buenos. ¿Por qué? Porque bate las previsiones, sigue con un crecimiento espectacular a pesar del tamaño que tiene ya la empresa. Y eso hace que una empresa que siga batiendo expectativas, había bajado por todo este tema que ha pasado a principios de año, de subida de tipos, todo el Nasdaq cayendo y demás, pues ha recuperado un poco la caída que ha tenido. Tampoco es que se haya vuelto loco. ¿Por qué? Porque los inversores se han dado cuenta de que Google es una empresa que sigue haciendo mucho dinero y por tanto no tiene ningún sentido que de repente caiga un 20%, un 15% como otro tipo de empresas, ¿vale? Entonces Google está bastante claro, los resultados fueron buenos, lo hicieron mejor de lo esperado y por tanto la empresa subió. Sin embargo, el caso de Facebook me parece bastante ejemplarizante de lo que está pasando hoy en día en bolsa y de la inmediatez que queremos las cosas. Facebook presentó unos resultados que sinceramente no son malos, cualquier otra empresa ya les gustaría tener esos resultados. Tiene una creación de flujo de caja impresionante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó un 25% prácticamente? Pues bien, lo que ha pasado es que el fundador de Facebook y CEO de Facebook ha comentado que, que los resultados que hemos tenido han sido bastante buenos, pero si vemos trimestre a trimestre vemos que el crecimiento respecto al año anterior va bajando y que él espera que para este 2022 que se crezca en torno al 11%. Esto no es la primera vez que lo hace Facebook. Y para que os hagáis una idea, el 11% cuando viene de crecer en torno a un 30%, pues es bastante poco para Facebook.
No obstante, esto, como digo, no es la primera vez que lo hace el CEO de Facebook. El CEO de Facebook suele ser, entre comillas, bastante conservador con sus previsiones y lo que él dice es, oye, tengo competidores, como puede ser TikTok, lo estamos intentando desafiar con los Reels de Instagram, pero claro, los anunciantes dan menos dinero por eso, por tanto voy a ganar menos dinero, pero es un competidor que está ahí con el que tengo que luchar. Y está bien, porque él asume que, oye, no somos los mejores del mundo, tenemos que seguir mejorando, lo cual es una política muy buena para una empresa. Y luego además, como va a hacer muchas inversiones para el tema del desarrollo del metaverso, que dicen que quieren desarrollar, que va a ser el futuro, pues claro, su crecimiento en ventas y su crecimiento en general en beneficios va a ser inferior a lo que venía siendo. Pero es un poco echarse un poco para atrás para coger carrerilla y luego correr más rápido. No significa que los resultados hayan sido malos, para nada. Y luego, si miramos los múltiplos a los que cotiza, pues ahora mismo cotiza unos múltiplos bastante interesantes. Está cotizando más o menos a un PER de 17 veces, mientras que por ejemplo Google cotiza un PER de 25 o Amazon cotiza un PER de 60. Bien, aunque el PER no es lo único que tenemos que fijarnos, ni mucho menos, nos da un poco la idea, desde mi punto de vista y mi opinión personal, que ahora mismo Facebook está cotizando relativamente barata, porque una empresa que crece ha estado creciendo en torno al 30%, va a crecer a doble dígito y solo cotiza a PER 17 y tiene bastante potencial. Yo he decidido ampliar en Facebook con la caída. Tenía una pequeña posición, pues ahora es una posición más grande, porque me parece que de las empresas tecnológicas, de las famosas FANGs, FANGs más Microsoft, por cierto, yo siempre la añadiría ahí, pues me parece que es de las que más cotizan a un precio razonable. Bien, entonces ya Facebook es más volátil y es menos estable que por ejemplo Google, pero vamos, no hay ningún problema en que el CEO de una empresa diga, oye, yo creo que no voy a crecer tan rápido en los próximos años. Pero ¿qué pasa? Que el mercado está que quiere todo inmediatamente y parece que si Facebook o Google dejan de crecer al 30-40% se acaba el mundo. Y realmente no es así. Son empresas muy buenas y si las comparas con otro tipo de empresas, son empresas que yo pienso personalmente que son muy buenos negocios. Y ahora vamos con la última de las tres empresas que también tengo en cartera, que es Amazon, que venía de bajar bastante porque al final tenéis que entender que cuando, por ejemplo, Facebook dice que va a crecer menos, por algún motivo todo el mundo piensa que el resto de empresas del sector también van a crecer menos. Y la gente tenía pues unas expectativas con Amazon de que, oye, si Facebook no va a crecer tanto, pues Amazon tampoco. Y afectó un poco, digamos, contagió ese miedo a Amazon. Y por tanto, cuando presentó los resultados Facebook, pues Facebook cae un 25% y Amazon cae un 7%, que como digo, no es normal que tenga esas caídas. Amazon, sin embargo, cuando cierra el mercado, presenta los resultados y resulta que tiene unos resultados buenos, que en ventas ha vendido un 20% más, un 22% más, y sin embargo en beneficio por acción ha aumentado un 50%. Que su negocio en la nube es bastante bueno y además ha anunciado que va a empezar a subir el precio en Prime, en su servicio Prime en Estados Unidos. Pensar que cuando Amazon sube el precio de su servicio Prime, el servicio que ofrece es el mismo, pero sin embargo los ingresos que va a tener son mayores. Sí que es cierto que es una manera de aumentar según aumenta la inflación, porque el que hoy tiene Amazon Prime, con todo lo que le incluye, pues le da igual en principio pagar 20 que 30 o 40. No se va a quitar del servicio de envíos gratuitos simplemente porque le suban 10 o 20 euros su suscripción, y Amazon lo que va haciendo es subirla poco a poco. ¿Qué pasa? Que esto cuando lo ven los inversores o lo ve el mercado en general, pues dicen, oye, que los resultados de Amazon han sido bastante buenos y además, a diferencia de Facebook, que en Facebook mandaba al CEO un mensaje no muy optimista de cara al futuro, siempre que nos pongamos un poco en perspectiva, que para mí crecer cualquier empresa más de un 10% al año me parecen unos resultados buenos, como Facebook, pero digamos, no decía que iba a crecer al 30-40, pues Amazon no da ese mensaje. Y como no da ese mensaje, pues la gente que había caído tanto a Amazon, recordemos que en los últimos 2 meses había caído en torno a un 20%, pues la gente recuerda que Amazon es un negocio bastante estable, bastante bueno, en crecimiento, y decide volver a invertir en Amazon. Y por tanto, de golpe, sube pues un 18%. De estar cayendo un 7 a subir un 18%. Y aquí viene el kit de la cuestión.
¿Podría haber evitado Facebook las caídas de un 20-25% en bolsa? Sí, simplemente si el CEO hubiese dicho algo así como, bueno, y para el año que viene esperamos que se ralentice un poco el crecimiento, no mucho, y ya está. Y simplemente haberlo dejado ahí. Luego ya veremos qué pasa en realidad. Si realmente cae tanto el crecimiento y se queda solo, entre comillas, solo un 11% respecto al año anterior, porque estamos diciendo que va a ganar un 11% más que el año anterior, que no es poco, ¿vale? Y veremos qué pasa. Y estas empresas hay que seguir la evolución y de repente veremos que si Facebook crece o en vez de un 11 crece un 15, un 16, un 17, pues pegará un subidón en bolsa cuando presenten los siguientes resultados. Pero como no lo sabemos, pues de momento hay que esperar. Y lo que hay que pensar de este tipo de empresas es que hay que invertir muy a largo plazo y que esta volatilidad de los últimos días no nos afecte. Y precisamente hablando de volatilidades, pues voy a hablar de un tema que ha surgido un poco en la comunidad inversora, que ha sido una polémica con Alejandro Estebaranz, que es el gestor de fondos de True Value y que tiene un canal de YouTube bastante grande, de unos 700.000 suscriptores ahora mismo, que se llama El Arte de Invertir. Estebaranz durante esta semana pues ha estado haciendo varios directos. Normalmente hace un directo todos los domingos, pues esta semana, por ayudar un poco a la gente con esta volatilidad tan alta, para ir viendo resultados pues, que presentaban Google, Facebook, Amazon, pues ha ido haciendo directos. Bien. En estos directos, por ejemplo, él dijo que con los resultados que esperaba de Facebook le extrañaría que la empresa bajara. O sea, él mismo se equivoca. Es muy difícil saber lo que va a hacer el mercado en el corto plazo. Y en ese mismo directo habló de una empresa que él tuvo en cartera, que había comentado por lo que se ve en su canal de YouTube en algún directo, que cotiza con el ticket DND y está en Canadá, que se llama Dye & Durham. Bien, esta empresa salió a cotizar pues a mediados de 2021, es como le gustan a él, una startup canadiense, y él ya la había vendido. Y entonces explicó, si yo creo personalmente que sin ninguna mala fe, las razones por las que él lo había vendido. ¿Qué pasa? Que en el mismo momento que él habla de esto, se produce un pico de volumen de gente que está vendiendo y hace que la acción, si estaba cayendo ese día, cayese más. Además, para rematar la faena, cuando subió el directo, normalmente él sube los directos y luego los deja ahí para quien los quiera ver en diferido. Pues al poco tiempo, cuando empieza esta polémica, él borra el directo. El motivo que ha dado es porque normalmente la lógica de YouTube o la métrica o el algoritmo de YouTube tiene en cuenta para promocionar un canal las visitas totales de los vídeos publicados, de tal manera que si tienes vídeos que tengan 40.000 visitas, por poner un ejemplo, y de repente tienes un vídeo con 1.000 visitas, eso te penaliza. Por tanto, es mejor borrar o simplemente dejar oculto ese vídeo con pocas visitas antes que dejarlo pues disponible para todos. Esa es la explicación que él ha dado. Pero como estamos en España y nos gusta mucho mal pensar, mucha gente ha pensado que lo ha dicho él para manipular el mercado, que la frase que ha dicho sobre Dye & Durham o digamos la lógica que ha dado ha provocado que mucha gente que le sigue como corderitos pues haya querido vender mucho la acción, que posiblemente sea verdad, y haya hecho que la acción caiga más. Y aquí viene la polémica. Mucha gente la acusa de manipular el mercado. Y esto viene porque hay gente que decide copiar a inversores famosos, populares o a gestores de fondos. ¿Por qué? Porque estos inversores piensan, oye, ¿para qué voy a pagar una comisión invirtiendo en el fondo de este tío si puedo copiarle más fácilmente? Y en vez de, como él tiene limitaciones, como él mismamente dice, por ser un fondo, pues en vez de tener 30 empresas como él, tengo sus 5 primeras posiciones, que serán las que más confíe él, y las tengo un 20% en cada una, de tal manera que tengo la cartera mucho más concentrada y lo voy a hacer mejor que él y encima me ahorro su comisión. Lo cual, esta teoría que parece perfecta, pues resulta que no es tan perfecta, porque por mucho que puedas copiar las posiciones, no puedes copiar ni la convicción ni el estudio que hay detrás de esa empresa. ¿Qué pasa? Este tipo de gente, que hay varias y bastantes, se dedican a copiar las posiciones de otros.
pero no copian o no estudian el análisis que hay detrás. Por eso yo muchas veces os digo que analicéis vuestras propias empresas y saquéis vuestras propias conclusiones, porque es lo que os ayuda cuando llegan tiempos de crisis a estar más convencido o no. Y a lo mejor reanalizando una empresa de nuevo que tengáis en cartera, os dais cuenta que ya no la queréis tener porque se os había pasado algo en el pasado cuando la visteis por primera vez. Pues bien, estas personas que se dedican solo a copiar no se dan cuenta que ellos solo pueden ver los informes o las compras y ventas de cualquier fondo cada 3 meses. ¿Qué pasa? Uno puede pensar, no, pero si van a largo plazo son 3 meses es nada. Pero en 3 meses puede haber pasado una noticia que haya hecho que el fondo haya vendido la empresa porque no confía en ella. Y de repente cuando te das tu cuenta han pasado 2 meses y ha caído la empresa un 20% respecto al precio de venta del fondo. Por tanto, si os gusta cómo invierte un fondo, mi consejo es que compréis el fondo, porque aunque paguéis una pequeña comisión, os vais a quitar de líos, os vais a quitar de estar pensando qué hacer, qué no hacer, y vais a tener mejores rentabilidades, porque es muy difícil copiar a un fondo porque no ponen los datos en tiempo real, porque se ponen cada 3 meses en diferido. Pues bien, esta gente que ha copiado una posición, porque le ha oído decir en otro directo, uy, esta empresa está muy bien, mirad a cuánto cotiza. Pues ahora que se han quedado encerrados en esta empresa o la han tenido que vender con muchas pérdidas, pues se cabrean y dicen, ha estado manipulando el mercado. No, vamos a ver, desde mi punto de vista, Alejandro Estebarán ha hecho mucho por la comunidad inversora, tiene sus vídeos que son muy didácticos, pero yo creo que ya se está dando cuenta que no puede hacerlo. De hecho, un ejemplo para que os deis cuenta de que no puede hacerlo es que antiguamente, hará un año, cuando empezó a darle más caña al canal, hace 1 año, 2 años, cuando hacía sus directos o sus vídeos los domingos, pues hablaba de empresas y daba precios objetivos. Ya ha dejado de hacerlo y dice que es para hacer que la gente haga sus propios estudios. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que mucha gente simplemente entraba en su vídeo, veía de qué empresas hablaba y decían, mira, este tío ha dicho que vale 100 y que va a valer dentro de 5 años 250, pues compro. Y luego, si eso no pasaba, pues digamos que generaba mala sensación con él o con su reputación. Él, su única reputación que tiene son los fondos que gestiona y qué rentabilidades tiene, y punto. Y este tipo de cosas lo que provoca es que, quieras o no, poco a poco, pues la gente se harte de poner pues ideas de inversión o posibles compras, o por ejemplo, yo he dejado de hacer públicas mis compras en el día a día. Antes siempre que compraba algo ponía compro, ahora sí eso lo comento en el podcast, pero he dejado de hacerlo. Y el motivo es porque no creo que copiar sea lo mejor y al final, aunque tú lo hagas sin ninguna mala intención, siempre en España, la gente española y la gente latinoamericana, la cultura latina, pues nos gusta siempre buscar críticas innecesarias. Entonces, ¿para qué te vas a meter en esos fregados? Directamente pasas y cada vez pues volvemos a lo mismo de que se comparte menos la cultura financiera. Luego, además, dar previsiones tiene pues su problema de que te puede causar un daño reputacional. ¿Me explico? Si Alejandro Estebarán, como dijo, piensa que va a subir Facebook con los resultados o que no caerá más de un 1% y de repente cae un 25%, la gente que está empezando en bolsa que dice, este tío no tiene ni idea, a este tío no le sigo, y sin embargo es un buen gestor de fondos. Entonces, al final, ¿para qué te vas a meter en esas polémicas de hablar sobre empresas, de hablar de tus previsiones? Mejor deja que hable tu trabajo y no te metas, de nuevo, volvemos a decir, no te metas en esos fregados de dar previsiones o intentar enseñar a la gente cómo se invierte. Y más si tienes un canal muy grande que te sigue mucha gente. Porque os recuerdo que mucha gente ha empezado en bolsa después del COVID, justo después del COVID. Estas son las primeras caídas que está habiendo en bolsa realmente. Y se piensan que, porque esto lo he vivido yo con personas cercanas a mí, que piensan que todos los años se va a hacer un 20 o un 30%. De hecho, si tú dices que en 2021 hiciste una rentabilidad del 20%, te dicen, bueno, no está mal, pero realmente si el S&P500 ha hecho un 30 o un 35 y podrías obtener más sin hacer nada. Y bueno, hay distintos estilos de inversión y al final parece que es muy fácil decir, pues me indexo al S&P500 y me va muy bien en la vida, pero quien se haya indexado al S&P500 en 2022 porque el 2021 fue muy bueno, pues ahora mismo se da cuenta de que está perdiendo dinero. Entonces, como conclusión, lo que os quiero dejar claro, porque yo ya pasé por ese proceso de intentar copiar a los mejores fondos, de hecho me creé un archivo en Google Drive
en Google Sheets, que lo que hacía era se bajaba la información de las carteras de 10-15 fondos y te las listaba y te cogía las que estaban repetidas en varios de esos fondos para decir, oye, si lo llevan 4 fondos es que lo han estudiado y tiene que ser una buena inversión, voy a invertir en ella. Bien, y eso me di cuenta de que era un error hacerlo al poco tiempo porque va siempre con retraso. Por tanto, mi consejo es, si quieres copiar a los grandes inversores, cópialos bien. ¿Cuál es la manera de copiarlos bien? Les pagas su comisión y inviertes con los propios fondos. No hagas lo de intentar copiar por tu cuenta porque no va a salirte bien, porque no vas a poder copiar ni la convicción y cada vez que haya un fallo en sus teorías, pues te va a afectar más y vas a darle más vueltas. Por tanto, si copia bien y compra el fondo del gestor y ya está, y te quitas de líos. Y si no, si tienes curiosidad, pues puedes ver empresas que lleven ellos y las puedes analizar por tu cuenta y una vez las analices por tu cuenta, decides si inviertes o no. Porque la única manera de estar seguro en una inversión cuando cae un 20 o un 30% es haber analizado los resultados por ti mismo. Sé que a todos nos gusta oír historias, a todos nos gusta que nos mientan, que nos digan cosas bonitas, aunque sean mentiras, lo que no nos gusta es descubrir la verdad. Y esta frase que yo suelo decir mucho es porque, digamos, hay dos tipos de inversores. Yo leía, escuchaba en algunos vídeos de inversión en bolsa en inglés que había dos tipos de inversores. Está el inversor de números, que solo se fija en los números, y el inversor de historias, que te cuenta una historia de cómo una empresa va a cambiar el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que el inversor de historias, por ejemplo, invierte en empresas como Tesla o como el fondo de Katie Wood, que invertía en muchas empresas de, mira qué bonito va a cambiar, pero no había números detrás. Y el inversor de números deja de invertir en este tipo de empresas, que alguna puede ser muy buena inversión, porque solo se fijan los números y dicen los números nunca dan, como podía ser el caso de Amazon hace unos años o hace unos años en España Inditex, ¿vale? Entonces lo que decían en este curso de bolsa era que tenías que ser un poco de los dos. Y a todos nos gusta que nos digan, mirad, esta empresa perdida por ahí de la mano de Dios, muy pequeñita, que está en Canadá o está en Singapur o está donde sea, mirad qué números tiene, mirad qué crecimiento, cómo va a crecer y cuánto va a ganar y va a valer dentro de 5 años, se va a haber multiplicado por 10. Nos gusta que nos lo digan así, nos lo creemos, compramos y luego resulta, pues oye, que no es tan fácil hacer que una empresa gane 10 veces más en 5 años. Por tanto, no copiéis fondos, suscribiros a ellos y si queréis, analicéis las empresas por vuestra cuenta, pero no compréis nunca una empresa porque la ha comprado un fondo, porque os va a salir mal seguro. Y con esto ya me despido para esta semana, os leo en los comentarios y os voy contestando poco a poco los comentarios, siempre los contesto, aunque alguna vez tarde un poco más. Y ha quedado un podcast un poquito largo, pero creo que ha sido bastante interesante hablar de esta polémica que ha pasado con Alejandro Estebanez para darnos cuenta un poco de cómo somos los españoles de críticos y de que lo que tenemos que hacer es no criticar tanto, sino pensar más por nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.